Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, y Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral. Itzel, Daniela, gracias por estar aquí con nosotros en un día clave para la democracia en el país, así lo están estableciendo algunos. Itzel, hay mucha duda en torno a qué va a pasar con estos organismos autónomos. ¿Justifica el gobierno? ¿Cuestan muy caros? ¿Esa es la realidad? O sea, ¿hay que desaparecerlos porque le cuestan muy caros al Estado mexicano, Itzel? Pues primero, buenas tardes. Un gusto saludarte, Alberto, y también a Daniela. Y me parece que tocas un punto importante porque, digamos, la tesis de esta eliminación tiene que ver con pues el costo. Y cuando estamos nosotros revisando el presupuesto de estos organismos, pues nos damos cuenta que en realidad, por ejemplo, en el caso del INAI, estamos hablando del 0.01%, es decir, no un centavo de cada peso que cuesta, digamos, el INAI, y contrastando, digamos, con desvíos, digamos, que se han documentado por la Auditoría Superior de la Federación o malos manejos, pues estamos viendo que, por ejemplo, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, es el que encabeza el mayor número de desvíos o irregularidades en términos del ejercicio presupuestal. Está también este caso muy sonado de corrupción en la administración pasada de Segalmex. Y en el caso del INAI, pues estamos hablando que es de donde se encuentran menores, digamos, desvíos o cosas a revisar. Sin lugar a duda, todas las instituciones tienen que hacer un uso eficiente y transparente de los recursos públicos porque es dinero de todas y de todos, pero nos parece que este argumento, digamos, de la austeridad republicana, digamos, no se justifica porque estamos hablando, en el caso al menos del INAI, de un órgano que garantiza un derecho importante, o es Claro. el derecho a saber que tenemos todas las personas, y que este derecho ha posibilitado la apertura del quehacer gubernamental, ha tratado de jalar a un carril de no opacidad y de transparentar y dar información de casos de violaciones a derechos humanos, pero también casos importantes de corrupción, y que todos estos casos, digamos, de Claro. corrupción, pues representan mucho más dinero y que justamente con ese presupuesto se podría asegurar la supervivencia de estos organismos. Entonces nos parece que es un argumento falaz, incluso pues tramposo, con el que se quiere justificar esta pérdida, que nosotros la valoramos como un retroceso en la apuesta ciudadana y en la lucha por abrir la información y lo que están haciendo los gobiernos. El argumento del presidente López Obrador, quien es el que diseñó esta reforma para desaparecer los órganos autónomos, Daniela, va en el sentido de que fueron creados por los neoliberales, por los conservadores, para mantener sus prebendas y para seguir robando al erario. Y eso lo repiten los diputados de Morena todo el tiempo, ese mismo discurso. ¿Qué opinas? A ver, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que podemos entender aquí es que es verdad que se crearon en una época que ha sido señalada desde el gobierno como la época neoliberal, ¿no? Y hay que pensar, digamos, en cómo se entendía la democracia y qué tipo de democracia se quiere seguir construyendo hacia adelante. Estos institutos no se crearon desde el gobierno, nunca los organismos constitucionales autónomos no nacen por una intención normalmente de un gobierno por ser más abierto, por ser más transparente, siempre suelen surgir a partir de demandas de la ciudadanía cuando ven, digamos, retrocesos, cuando ven algún tipo de opacidad, cuando ven algún tipo de abuso por parte de los gobiernos. Entonces es muy importante marcar esa diferencia. Los OCAS, como bien lo mencionaban al inicio del programa, nacen a partir de muchas denuncias, empezando por ejemplo por el INE, ¿no? Nace a partir de la caída del sistema, de esa necesidad por garantizar elecciones libres, auténticas, y sobre todo, bueno, que cualquier persona pueda participar de manera, pues, sencilla, ¿no? O sea, que Sí. cualquier partido político pueda tener algún tipo de representación. Entonces, no es verdad que nazcan desde cúpulas neoliberales. Sí es verdad que puede que haya cosas que se tengan que revisar hacia adentro. Ninguna institución es perfecta, pero su desaparición no es la solución, digamos, a los problemas que dicen que tienen los organismos constitucionales autónomos. Aquí vamos a analizar, ya al INAI hemos platicado mucho, va a ser verdaderamente una tragedia. Ayer platicamos con Clara Hussidman,
donde ella decía, es que luchamos para que hubiera estos organismos y ahora los van a retirar. O sea, es un retroceso de 40 años en la historia política de México, pero bueno. El IFT y la COFESE se les están atorando a los diputados, no saben dónde ponerlos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, Itzel, Daniela. Vamos a conocer este argumento que desengaña la visión del gobierno en torno al presupuesto de estos organismos. Los 7 organismos tenían un presupuesto para el 2025 distribuido de la siguiente manera. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, 994 millones de pesos, ni siquiera los 1,000 millones de pesos. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, 687 millones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, 1,680 millones. El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval, 287 millones. La Comisión Reguladora de Energía, 199 millones, y es que solo es para pagar el sueldo de los funcionarios, porque genera mucho dinero la CRE, que incluso lanza a la tesorería de la Federación. O sea, no les cuesta nada y al contrario, como dan muchos permisos y como dan muchas autorizaciones, generan ellos dinero y ese dinero, ¡pum!, va para las arcas de la nación. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, 285 millones, es el mismo caso, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, en Mejoredu, 399 millones de pesos. No es cuestión de dinero, es otra cuestión lo que están... con este ahorro se ahorrarían 4,500 millones de pesos, que es nada, señores, nada del presupuesto, que es de 9 billones de pesos. Así que, Itzel Checa, Daniela, aquí pues no hay manera de sostener ese argumento, Itzel Checa. Desde el punto de vista político ya les preguntaré más adelante cuál es la realidad de este asunto, pero lo que sí me llama la atención es que en estos momentos en la Cámara de Diputados están llevando esa discusión de las reservas. Ellos mismos, Morena y sus aliados, están atorados, Itzel Checa. Por ejemplo, no saben qué hacer con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la IFT. O lo integran a Comunicaciones y Transportes, o lo integran a esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos organismos que requieren estar independientes y autónomos porque así lo exigen las reglas comerciales México, Estados Unidos y Canadá, Itzel? Y pues ahorita estamos viendo que en la Cámara de Diputados están estas discusiones, empezaron muy temprano y pues la mayoría de las reservas que está presentando los partidos de oposición han estado rechazadas, y lo que anunció el coordinador parlamentario de Morena tiene que ver con 2 aspectos. Uno es, en el caso del IFT, van a generar un órgano descentralizado dentro de la Secretaría, digamos, en el caso de IFT, van a subsumir estas tareas a la Agencia de Digitalización que se acaba de crear la semana pasada, y en el caso de COFESE están pensando, o al menos así lo refirieron, un organismo descentralizado dentro de la Secretaría de Comunicaciones, dentro de la Secretaría de Economía. Es que aquí, permíteme que te interrumpa tantito, Itzel. Ayer la presidenta de México dijo: se van a fusionar el COFESE y el IFT y los vamos a poner a una secretaría con independencia técnica. Eso fue lo que dijo ella. Claro. Y tenemos, digamos, solo como para dar un panorama, hay distintas personalidades, digamos, jurídicas que tienen los organismos de la administración pública. Es decir, tenemos a las secretarías de Estado, que pues dependen y están dentro de la competencia del Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo Federal hay otros 2 organismos o 2 figuras que son los órganos desconcentrados y los descentralizados, que digamos que van aspirando a mayor grado de autonomía, pero al final, ¿no?, pues están también en esta esfera del Ejecutivo. Y pues digamos los autónomos constitucionalmente, que pues tienen pues autonomía no solamente jurídica, sino presupuestal, técnica, en su forma de gobierno. Y efectivamente hay como distintas declaraciones que han hecho tanto la presidenta como el coordinador de la Junta de Coordinación Política, y pues nos parece sumamente desafortunado que estas reformas no se hayan llevado a cabo en un proceso más amplio de deliberación, porque pues justamente están surgiendo en la aprobación, que se ha hecho como muy
muy apresurada, pues esos elementos donde hay consideraciones del Tratado de Libre Comercio y que estas dos a lo mejor van a tener no van a estar subsumidos a una secretaría, ¿no? Estamos hablando del IFT y de la COFESE. Pero en el caso, por ejemplo, de los demás, en el caso del INAI, pues el planteamiento es que sus funciones, al menos dentro del Ejecutivo, formen parte de la Secretaría de Anticorrupción, esta nueva Secretaría de Buen Gobierno, y eso pues al final es un ejercicio o es un retroceso en términos jurídicos, ¿no? De cómo vamos de lo más autónomo y le regresamos y le encontramos ahí una figura y bueno, entonces lo hacemos descentralizado y estas que sí se subsuman. Sí. Es decir, estamos pensando que no se está generando un planteamiento efectivo para garantizar, en este caso, los derechos. No hay orden, Daniela Arias, ¿así lo ves? O sea, otra vez improvisando, sí, no. y como el legislativo vota lo que le digan desde el ejecutivo, hay desorden, ¿no? A ver, hay desorden y efectivamente, como bien dices, las iniciativas están llegando desde el Ejecutivo. O sea, no hay ni siquiera un intento por parte del Legislativo, que es quien debería estar haciendo las propuestas legislativas, ¿no? Lo que implica obviamente que no haya un trabajo colegiado, por ejemplo, detrás de todas estas propuestas. Eso por un lado. Por el otro, se intenta garantizar la independencia o la capacidad técnica o la autonomía solamente en la letra, porque en la práctica no vemos ningún esfuerzo para que efectivamente haya organismos independientes, autónomos. Simplemente creen o parece que consideran que agregar la palabra independencia es suficiente para garantizarla. Incluso también la autosuficiencia, creen que con solo poner la palabra ahí es más que suficiente, ¿no? No vemos todo el trabajo detrás que se necesita y que se ha construido en México durante muchos años para garantizar efectivamente esa independencia. Y por el otro lado, claramente vemos que no hubo un proceso amplio, no hubo ni siquiera una apertura a las organizaciones de la sociedad civil, como bien lo mencionaba Itzel, para que pues, se recibieran, digamos, propuestas de cómo mejorar los organismos constitucionales autónomos, aunque honestamente, viendo lo que pasó con la reforma judicial, lo que en su momento quiso pasar con la reforma electoral, tampoco vemos como que estos eventos deliberativos o momentos en los que buscan ampliar la discusión surjan ningún tipo de efecto, ¿no? No sabemos entonces cómo le vamos a hacer para que se garantice, digamos, que los que se proponga sí tenga un diagnóstico previo, tenga además una idea colegiada sobre cómo mejorar las cosas, y digamos que es el problema tanto de la oposición como del gobierno, porque bueno, evidentemente dentro del gobierno hay una línea y entonces se mandan desde el Ejecutivo y se aprueban de cierta manera, pero desde la oposición no estamos viendo tampoco un intento por defender los organismos constitucionales autónomos, por proponer alguna idea que diga como, bueno, a ver, encontremos una salida política, busquemos una forma de mejorarlos sin desaparecerlos, vamos a justamente presentar estos datos que presentan aquí en el programa, ¿no? O sea, como traen beneficios, vamos a meterlos en los lugares en los que son. Entonces, pues tenemos esta línea de gobierno y no hay esta línea de la oposición, y entonces no hay cómo construir consensos así. ¿Quién es más responsable? ¿Quién está poniendo la iniciativa o quien no la defiende? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Itzel y Daniela, y regresamos con el asunto de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿A dónde se van y qué dice el TEMEC al respecto? Volvemos. Gracias a toda la audiencia por continuar con nosotros en este tema de la desaparición de los organismos autónomos. Adiós a la democracia. Daniela, no, voy contigo, ¿verdad, Itzel? Voy contigo, Itzel. La Comisión Reguladora de Energía tiene el propósito de ser un organismo autónomo que regule, precisamente ahí lleva su nombre, las permisos, concesiones del sector energético. ¿Qué quiere decir? Que si alguien llega y dice, oye, voy a poner una planta de luz, generadora de energía con paneles solares, lo regulan y entonces se le autorizan. Llega alguien y dice, oye, voy a poner una gasolinera, le dan los permisos, en fin, lo quieren ahora poner en la Secretaría de Energía cuando su espíritu es de que esté afuera para que sea un ente distinto, autónomo,
¿Qué va a pasar, Itzel, siendo juez y parte? ¿Así lo van a aceptar nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá? Y digo aceptar no es porque vendamos la soberanía, somos socios, firmamos un acuerdo, nuestros principales productos van y se venden a Estados Unidos. O sea, es un acuerdo comercial, no es de soberanía, no es de venta del país. Itzel, ¿qué va a pasar cuando sea juez y parte? Sí, me gustaría hacer dos precisiones en esto. Una es que estos dos organismos que mencionas, tanto la CRE como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no tienen autonomía constitucional, sino que son organismos que están todavía dentro de la esfera de la administración pública, sí con un carácter descentralizado, es decir, que se les dotó de autonomía de gestión, ¿no? Y autonomía técnica, y que digamos, ahora eliminar esta figura y regresarlos dentro de un área de la Secretaría de Energía, pues al final, como tú dices, va a provocar estas tensiones de que sea la propia dependencia la que no regule y emita ciertas consideraciones. Y una de las premisas, digamos, para sacar ciertas funciones de la esfera del Ejecutivo, tiene que ver justo con algo que mencionaba Daniela, de la autonomía, de la imparcialidad, de cómo cuidamos que estas decisiones estén lo más alejadas posibles, digamos, no se puede blindar completamente, pero que estén lo más alejadas posibles de intenciones partidistas, ¿no? Es decir, que puedan tener justamente pues un aura de mayor técnica, de mayor imparcialidad, de mayor objetividad, y que hemos visto que hay como muchas formas en las que los distintos gobiernos, la 4T yo diría que no es la excepción, que lo hemos visto antes, que a partir de estas designaciones a quién ponen al frente, cómo lo hacen, pues al final buscan ir capturando estas instituciones para que estas decisiones les sean cómodas, para que estas decisiones les hagan pues la menos mella posible, y nos parece que eso es desafortunado. Digamos, antes se cuestionó y justamente fue esta insistencia de que estos procesos de designación fueran lo más objetivos, lo más abiertos, y también fue una premisa para ir luchando desde la sociedad civil y muchos sectores para que ciertas decisiones, ciertas áreas, ciertas tareas se sacaran del Ejecutivo y nos dieran mayores garantías a la sociedad. Al final, me parece que en el centro de esta discusión tienen que estar las personas, el pueblo, la sociedad, porque nos queríamos que esas instituciones nos protegieran al final de distintos intereses y del propio gobierno ante sus abusos, ante decisiones donde no estaba, digamos, privilegiándose el interés público, y es desafortunado que regresemos a un esquema ¿no? de menos autonomía, donde el Ejecutivo, hay que recordar y ponerlo sobre la mesa, estamos viendo una transición donde se está concentrando mayormente el poder y que estos controles, estos contrapesos, estas áreas de vigilancia externa se están tratando de limitar cada vez más, y esta eliminación de estos organismos va en ese sentido, justamente de quitarle pues estos ojos a ciertas tareas para que el Ejecutivo pueda hacer mayor cosas a sus anchas, y hemos visto que pues necesitamos ante la concentración límites y que los excesos nunca han traído cosas buenas. Es que aquí, insisto en el asunto, nuestra relación comercial con los Estados Unidos y Canadá establece que estos organismos tengan esa independencia del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, Rondas México es el portal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde da a conocer toda la información relacionada con administración técnica, supervisión y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. O sea, esos son negocios, Daniela, donde ahora, ¿cómo los van a ver? Y luego con la llegada de Donald Trump, que ya dijo, no, vamos a revisar, incluso hay peticiones de congresistas y de alcaldes en Canadá de que México se salga del Tratado Comercial de Norteamérica. O sea, ¿estamos haciendo esas cosas como para retarlos, Daniela? ¿Para realmente quedarnos solos? ¿Podemos solos? Yo no creo que México esté haciendo como tal esfuerzos para quedarse solo, ¿no? Al final es una de las partes que integran el TEMEC, y la relación comercial, la relación
de Relaciones Exteriores, ¿no? Está ahí, no se puede pensar, digamos, que México va a intentar justamente quedarse solo en medio de 4 años tensos que se van a vivir en las relaciones norteamericanas en general, justamente con la presidencia de Donald Trump. Me parece que la estrategia que están asumiendo en este momento de incorporar algunas de estas funciones en las secretarías va a venderse, digamos, hacia Canadá y Estados Unidos y bueno, está Europa y otros países con los que México tenga algún acuerdo comercial como parte de este intento de garantías que se mantendrían a pesar de la desaparición de estos organismos, ¿no? Al final que haya alcaldes o que haya personas de otros niveles que estén solicitando la expulsión de México no necesariamente responde a la estrategia de los gobiernos federales, tanto de Estados Unidos como de Canadá, pero sí a lo mejor puede poner cierto nivel de presión para relaciones locales que puedan tener entre estados más pequeños, no sé, por ejemplo, no sé, Texas con Nuevo León, cosas de ese tipo, ¿no? Como mucho más locales que a lo mejor sí van a poner presión. Por otro lado, me parece que lo que México quiere lograr con esto es justamente, como bien lo dice Itzel, quedarse con todo el control a nivel ejecutivo, ya no tener, digamos, que sortear ciertos obstáculos con organismos constitucionales autónomos que a lo mejor frenen algunos intentos por decisiones que puedan parecer arbitrarias tanto a nivel económico como a nivel comercial, y hacerlo de una manera mucho más efectiva, tratando, digamos, de hacer frente a cosas de nivel exterior como pues, la presidencia de Trump, ¿no? Evidentemente, para mí es una de las decisiones que se están tomando, están tratando de quitar contrapesos, obviamente por toda la parte de opacidad, obviamente para garantizar que no se sepan ciertas cosas y ciertos desvíos como se supieron los de Segalmex en el sexenio anterior, pero también, digamos, con este intento de eficientar de alguna manera o por lo menos de ir más rápido en la toma de decisiones para facilitar ciertas cosas con el gobierno de Trump, que me parece estaría mucho más a favor de que no haya controles externos que de lo que estaría cualquier otra persona que hubiera asumido la presidencia. Esa es la lógica que ves de Morena y sus aliados, del gobierno, del régimen. Entonces, ¿lo ves bien? ¿Tú cómo lo ves? No, yo no estoy diciendo que pues es que este planteamiento pues está bueno porque si tú dices, no, pues quitarse esos controles y agilizar el trabajo del gobierno, pues está bueno. Quitarse los controles no quiere decir que las decisiones sean buenas. Quiere decir que las decisiones van a tratar de beneficiar al gobierno en turno, pero no al Estado ni a la democracia. Los que nos vende el régimen es de que ellos ven por el pueblo y van a tomar la mejor decisión para beneficio del pueblo. Esa es la retórica. Hay que quitársela. ¿Sí? Claro, eso es lo que hay que quitarles. Esa narrativa no es cierta. Justamente lo que dice Itzel es que las demandas de la ciudadanía en su momento eran por organismos que garanticen los derechos, ¿no? Y cuando se empieza a ser evidente hacia adentro que se asuman esas funciones en secretarías, no es lo mismo a que haya un organismo externo sí, claro, y garante que busque que no se den esos abusos, entonces seguramente vuelva a haber demandas por otros esquemas que garanticen, digamos, estos controles al gobierno. Itzel, ¿ves alguna situación positiva de esto? ¿Nos puede llevar a buen camino si creemos que toman buenas decisiones, que lo hacen por la patria, que lo hacen por el pueblo, que son los mejores administradores que ha habido en toda la historia de este país? 30 segundos. No, la verdad nos parece una decisión sumamente regresiva en términos democráticos, en términos de la garantía de los derechos que tenemos las personas. Estamos viendo que esta transformación es opaca, que aumenta la militarización, que busca el control de todas las instituciones. La semana pasada vimos también una designación muy desafortunada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, estamos viendo que lo que se busca o el régimen al que aspira la 4T es concentrar el poder y eliminar todos los controles y los contrapesos, y como decía, todos estos abusos, al final, pues esta concentración va a derivar en abusos y nos está dejando a las personas, sobre todo me parece importante enfatizar eso, sin herramientas, con pocos mecanismos de protección. O sea, en realidad me parece que es un llamado de alerta grave en términos de la situación de desprotección en la que vamos a estar quedando, sí, y también, pues, ¿no? este régimen que se está configurando. Ellos dicen que no va a haber abusos.
Ellos dicen que no son autoritarios. Ellos, como en Venezuela, igual y ponen la Navidad desde el 25 de octubre, pero lo hacen por bien del pueblo. Híjole, pues estamos en manos ahora sí que de decisiones que ojalá sean buenas, porque ya no tienen contrapesos, porque tienen todo el control y porque, pues, a ver cómo nos va. Itzel Checa, Daniela Arias, muy interesantes sus conceptos. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias a Debate. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a las dos. Gracias, buena tarde. Un gusto. Gracias.